Pero lo que es asombroso es que el lago se encuentra a más de 400 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los lagos de mayor altitud del mundo. El lago occidental en Hangzhou no es solo un hermoso lago, sino un verdadero tesoro que abarca una superficie de aproximadamente 6 kilómetros cuadrados. Imagina, en algún momento aquí había extensos campos de arroz y ahora puedes pasear por pintorescas avenidas rodeadas de antiguos árboles y fragantes flores. Cada primavera, el lago se llena de miles de lotos, creando imágenes increíbles que han inspirado a poetas y artistas a lo largo de los siglos. Pero lo que resulta más asombroso es que este lago está relacionado con muchas leyendas, una de las cuales cuenta la historia de una serpiente blanca que, según la leyenda, se transformó en una hermosa mujer y se enamoró de un hombre. ¿Sabes qué más resulta sorprendente? El lago occidental tiene no menos de 33 sitios de interés, incluyendo la pagoda de Leifeng, que se eleva a una altura de aproximadamente 7 pisos. Fue construida en el siglo XI y se considera el símbolo de la ciudad, y su leyenda de amor y traición sigue emocionando los corazones de los residentes locales. Al visitar el lago, puedes navegar en una tradicional barca por sus aguas tranquilas, que reflejan el cielo azul y la vegetación de las colinas circundantes. Pero eso no es todo. En las cercanías del lago hay numerosos templos y jardines que aún conservan el espíritu de la antigua China. Muchos escaladores sueñan con alcanzar su cima, pero solo unos pocos pueden presumir de haberlo logrado con éxito. El lago Xiandao no es solo un cuerpo de agua, sino un verdadero archipiélago compuesto por 880 islas. Imaginen que alguien ha esparcido por la superficie del agua numerosos tesoros verdes, cada uno con su propia historia. La profundidad de este lago alcanza los 130 metros y su agua cristalina no solo asombra, sino que también atrae a los turistas que desean disfrutar de vistas impresionantes. Ahora, imagine que bajo esta agua se encuentran más de 7 aldeas antiguas, sumergidas como resultado de la construcción de una presa a mediados del siglo XX. ¿Qué es aún más intrigante? En el fondo del lago se pueden encontrar restos de edificios antiguos, y algunos de ellos se conservan en un estado sorprendentemente bueno. Estas ciudades sumergidas se han convertido en auténticos artefactos que atraen a investigadores de todo el mundo. Cada año, el lago recibe más de 20 millones de turistas que no solo desean disfrutar de la belleza de la naturaleza, sino también aprender sobre su historia de varios siglos. Alrededor del lago se encuentran pintorescas aldeas donde los residentes locales ofrecen platos únicos basados en los frescos pescados de estas aguas. Pero esto no es todo. En el lago habitan más de 200 especies de peces, y algunas de ellas alcanzan tamaños comparables a los de un pequeño perro. Imaginen a estos peces nadando entre las ruinas submarinas como vivos testigos del pasado. El agua del lago es una fuente de vida para numerosas especies y su nivel ha fluctuado a lo largo de décadas, lo que afecta al ecosistema. Ahora, imaginen que en este ecosistema no solo hay plantas, sino también más de 600 tipos de animales, incluyendo reptiles y aves
que solo pueden volar en esta región. El río Liaojiang, que fluye a través de la pintoresca región de Guangxi, tiene una longitud superior a los 1.200 kilómetros. Imagina que este río forma serpenteantes cañones y asombrosas formaciones kársticas, cuya altura alcanza los 100 metros. Aquí el agua es tan transparente que se pueden ver todos los detalles del fondo, y su color cambia del azul pastel al esmeralda según la hora del día. ¿Sabías que lo más impresionante es que a lo largo de sus orillas crecen árboles cuyas raíces se sumergen en el agua, creando reflejos asombrosos, como si fueran cuadros pintados por un artista? Este lugar atrae a turistas de todo el mundo, no solo por sus bellezas naturales. Cada año se celebran festivales aquí, donde los habitantes locales presentan danzas tradicionales y preparan platos que no se pueden probar en ningún otro lugar. Ahora, imagina que en esta idílica región viven muchas especies de animales, incluyendo aves raras que no se encuentran en otras partes de China. Por ejemplo, el río es el hogar de la garza blanca, que solo se puede ver en esta región. ¿Qué más secretos guardan estos espacios acuáticos? El río Liaojiang también es famoso por sus paisajes que han sido capturados en las obras de artistas y fotógrafos famosos. Existen incluso tours en balsas de bambú que permiten a los viajeros disfrutar de todas las bellezas de esta región. Lo que realmente cautiva es que el río pasa por varias aldeas étnicas, donde las tradiciones se mantienen durante siglos y los habitantes continúan viviendo según sus costumbres ancestrales. Estas esculturas naturales fueron creadas por la erosión y el tiempo y parecen obras de arte creadas por la propia naturaleza. El bosque de álamos polifolios no es simplemente un bosque, es un verdadero oasis verde en el corazón del desierto, extendiéndose sobre una superficie de más de 30.000 hectáreas. Imagina cómo los majestuosos árboles, que pueden alcanzar una altura de hasta 35 metros, se elevan hacia el cielo, creando una densa sombra donde encuentran refugio animales raros. ¿Sabías que hay algo aún más interesante? Este bosque es capaz de sobrevivir en condiciones extremas, donde la precipitación anual es menor a 200 milímetros. Las raíces de los álamos penetran en la tierra hasta una profundidad de 10 metros, permitiéndoles obtener agua en los lugares más áridos. Pero esto no es todo. El bosque es hogar de una gran variedad de animales y plantas únicas, muchas de las cuales están incluidas en el Libro Rojo. Por ejemplo, aquí puedes encontrar al águila negra, que prefiere anidar en estos árboles. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En este bosque crecen árboles que tienen más de 1000 años. Imagina que cada uno de ellos ha sido testigo de no una, sino varias generaciones de personas y animales que encontraron en él refugio y alimento. ¿Qué hace que este bosque sea tan único? El hecho de que es un ecosistema crucial para mantener la biodiversidad en esta región. Sus raíces no solo mantienen el suelo, sino que también ayudan a regular el nivel de las aguas subterráneas. ¿Sabías lo más asombroso? Este descubrimiento nos ofrece una oportunidad única para asomarnos al pasado, cuando en esta tierra nadaban gigantescos reptiles marinos. Yandanshan no es solo una montaña,
es un mundo entero con formas inusuales y flora exótica. La altura de algunos de sus picos alcanza los 900 metros y las rocas parecen haber sido talladas en papel. Cada año, más de 2 millones de turistas visitan este lugar para disfrutar no solo de la naturaleza, sino también de los mitos asociados con esta región. Las leyendas locales cuentan que aquí habitaban dioses y las figuras de piedra simbolizan su poder. ¿Sabías que lo más interesante? En Yandanshan se encuentra un lago sagrado que, según la leyenda, puede curar enfermedades. La anchura de este lago es de 30 metros y su profundidad alcanza los 7. Pero esto no es todo. Subiendo por los senderos se pueden ver plantas inusuales, algunas de las cuales fueron descubiertas solo en el siglo XX. Por ejemplo, ¿conoces el ginseng? En Yandanshan crece una variedad rara de este, que, según algunos datos, tiene propiedades curativas. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En las cimas de las montañas se pueden encontrar formaciones rocosas únicas que recuerdan a animales y personas. Estas esculturas naturales fueron creadas a lo largo de los siglos, bajo la influencia del viento y el agua. Imagina, a más de 800 metros de altura hay una plataforma de observación, desde la cual se puede ver una valle que se extiende durante decenas de kilómetros. Cada uno de estos lugares es único, pero ninguno puede presumir de una historia tan rica y un valor cultural como Utai. ¿Saben que en la zona pintoresca de Canas hay un lago que cambia de color según la estación del año? El agua de este lago puede ser de un vibrante azul turquesa, luego pasar a un profundo azul y en el período otoñal adquirir un tono dorado intenso. Esto ocurre debido a diferentes niveles de minerales y la profundidad del lago, que alcanza los 30 metros. Imaginen un denso bosque de coníferas donde cada pino tiene la altura de un edificio de 5 pisos y un aire cristalino cargado con el aroma de las agujas de pino. En este rincón pintoresco viven especies raras de animales, como los leopardos de las nieves y los osos negros. Pero esto no es lo más extraño. ¿Saben cómo las leyendas locales cuentan sobre criaturas misteriosas que habitan en estos lugares? Dicen que cerca del lago se puede encontrar un espíritu que protege la naturaleza. Estas historias se transmiten de generación en generación y muchos turistas vienen para intentar verlos. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En la zona pintoresca de Canas se encuentran antiguos petroglifos con más de 3000 años de antigüedad. Representan la caza y la vida cotidiana de los antiguos habitantes de estas tierras. Es asombroso que estas imágenes se hayan conservado en tan buen estado a pesar del tiempo y las condiciones climáticas. Cada año, miles de turistas vienen aquí para disfrutar de los hermosos paisajes y aprender más sobre la cultura local. Estas estatuas representan a los dioses budistas y son verdaderas obras de arte que atraen la atención de historiadores y arqueólogos de todo el mundo. En la montaña de Baiyun, ubicada en la provincia de Hebei, se pueden encontrar fenómenos naturales únicos que fascinan a los visitantes. La altura de esta montaña supera los 2000 metros y sus rocas son algo completamente extraordinario. Están formadas por esquistos y calizas que han sido erosionadas durante millones de años. Imagina esto. En la cima de la montaña hay una plataforma de observación
desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica de los alrededores, incluyendo valles pintorescos y ríos serpenteantes. Pero esto no es todo. En las laderas de la montaña crecen plantas raras, algunas de las cuales están incluidas en el Libro Rojo. ¿Sabías que hay algo aún más intrigante? Alrededor de Baiyún se pueden encontrar numerosos mitos y leyendas relacionados con esta montaña. Los habitantes locales cuentan historias sobre espíritus que protegen estas tierras y sobre criaturas misteriosas que aparecen solo durante la luna llena. Ahora, imagina esto. En la montaña hay varios templos históricos cuya edad supera los 500 años. Estos templos, construidos en el estilo tradicional chino, están realizados con una detallada precisión y decorados con grabados en madera que impresionan la imaginación. ¿Quién podría haber creado tales obras maestras? Los científicos sugieren que fueron maestros que utilizaban secretos transmitidos de generación en generación. Cada templo es único y tiene sus propias características que atraen a turistas de todo el mundo. Es interesante que la montaña Baiyún no solo es un destino turístico, sino también un objeto de estudio científico. Y lo que resulta aún más asombroso, se realizan rituales especiales de recolección de té, que se llevan a cabo respetando tradiciones que se han mantenido a lo largo de generaciones. La montaña de Huangshan, ubicada en la provincia de Anhui, es uno de los más asombrosos fenómenos naturales de China. La altura de sus picos supera los 1800 metros y la forma de sus rocas recuerda figuras caprichosas, cada una con su propia historia. Cuando las nubes de niebla envuelven las cimas, parece que la montaña flota en el cielo. Sin embargo, esto no es todo. En las laderas de Huangshan crecen pinos con más de 1000 años de edad. Estos árboles resisten activamente los vientos y las inclemencias del tiempo, y sus raíces están firmemente arraigadas en las rocas. ¿Sabías que algo aún más impresionante? Algunos de estos pinos fueron nombrados en honor a grandes poetas y artistas que se maravillaron con la belleza de las montañas. Cada año, más de 1 millón de turistas visitan este lugar para ver los impresionantes atardeceres y amaneceres. Desde una de las plataformas de observación, puedes ver cómo el sol asciende lentamente sobre el mar de nubes, llenando todo de una luz dorada. Imagina esto. En un día claro, la visibilidad desde la cima alcanza más de 150 kilómetros. Históricamente, Huangshan ha inspirado a numerosos artistas y poetas, y sus paisajes aún hoy captan la atención. En sus laderas se han encontrado más de 80 templos y pagodas antiguas, muchos de los cuales han conservado sus elegantes formas arquitectónicas. Es interesante que en estos templos aún se realizan rituales budistas que conectan el pasado y el presente. Entre las leyendas locales destaca la historia de cómo la montaña fue creada por los dioses para protegerse de los espíritus malignos. Imagina volar sobre estas rocas brillantes a más de 100 metros de altura, sintiendo el viento y la libertad en su totalidad. La montaña de Wuji, ubicada en la provincia de Fujian, es el hogar de más de 7000 especies de plantas. Imagina un paraíso tropical donde crece un té único conocido como Da Hong Pao, que cuesta más de $1 millón por kilogramo. La altura de la montaña alcanza los 920 metros
y sus laderas están salpicadas de impresionantes rocas que recuerdan a antiguos guardianes protegiendo estas tierras. Estas rocas, formadas a lo largo de millones de años de erosión, crean paisajes hipnóticos que han inspirado a poetas y artistas a lo largo de los siglos. Pero esto no es todo. En las cercanías de Wuyi se han encontrado restos de antiguas civilizaciones, incluyendo tumbas únicas donde se han encontrado artefactos datados hace miles de años. ¿Sabes lo más interesante? En una de estas tumbas, los arqueólogos encontraron cerámicas con imágenes de dragones, lo que indica profundas conexiones culturales de esa época. En la montaña también se encuentran las famosas plantaciones de té, que abarcan una superficie de más de 30 kilómetros cuadrados. Cada año se recogen más de 30 toneladas de té, que se exportan a diferentes rincones del mundo. Pero ¿saben lo más fascinante? Alrededor del lago Canas hay 30 kilómetros de senderos para caminar que los llevarán a través de los rincones más pintorescos de esta región. La montaña de Zhangjingshan no es simplemente una montaña, sino una verdadera misterio natural. La altura de sus picos supera los 2000 metros y sus formas rocosas recuerdan figuras talladas en piedra. Imagina, las leyendas locales afirman que aquí habitan espíritus que custodian los senderos de montaña. En estas rocas puedes ver árboles que crecen a más de 1000 metros de altura, como en un cuento de hadas. Algunos de ellos tienen más de 1000 años y parecen capaces de contar historias guardadas en sus raíces. ¿Cómo han podido sobrevivir estos árboles en tales condiciones tan duras? Pero esto no es todo. La montaña es famosa por sus nubes, que a menudo envuelven las cimas, creando la ilusión de estar en un reino de nubes. Cada año, decenas de miles de turistas llegan aquí para disfrutar del amanecer, que ilumina las cimas montañosas y las convierte en oro. ¿Sabes qué es aún más emocionante? En Zhangjingshan hay muchas rutas cuya longitud total supera los 30 kilómetros. Te llevarán a través de densos bosques, cerca de cascadas y lagos pintorescos, donde puedes encontrar especies raras de flora y fauna. Entre estas rutas puedes ver formaciones rocosas que recuerdan animales y personas. Estas esculturas naturales se han convertido en verdaderas atracciones que atraen a fotógrafos y viajeros de todo el mundo. Una de las más conocidas se llama el Noveno Pico, cuya altura supera los 700 metros. Los habitantes locales creen que estos templos los protegen de los desastres naturales. Y lo más interesante es que cada año aquí se celebra un festival en honor a los espíritus del río que atrae a miles de personas de todo China. En las laderas de las montañas de Huangqi, entre las nubes, se encuentran los campos terrazados de Lunchi, que ocupan una superficie de más de 100 hectáreas. Estos campos se han creado a lo largo de milenios y imagínense, su altura alcanza los 80 metros. Pero esto no es todo. Cada terraza es como una gran mosaico compuesta de diversos tonos de verde, dependiendo de la estación del año. ¿Saben lo más asombroso? Estos campos fueron construidos por el pueblo Dong sin utilizar tecnologías modernas. Trabajando en las montañas, crearon un complejo sistema de riego que aún funciona. El agua sube por canales hechos de piedra y madera,
y llena cada nivel, permitiendo que el arroz crezca en condiciones que parecían imposibles. Imaginen cómo cada primavera las terrazas se cubren de brotes verdes y en otoño las espigas doradas del arroz se mecen con el viento. Durante la cosecha, los habitantes locales utilizan métodos tradicionales transmitidos de generación en generación. Y lo que es aún más fascinante, cada año se celebra un festival dedicado a la cosecha del arroz, donde se pueden ver trajes tradicionales coloridos y escuchar la música de los pueblos locales. Pero esto no es solo un paisaje hermoso. Estas terrazas son la fuente de vida para miles de personas que viven aquí. Son un ejemplo de cómo el ser humano puede adaptarse a las duras condiciones de la naturaleza. ¿Saben cuánto arroz se produce en estas terrazas? Sin embargo, lo más asombroso es que algunos de estos lotos pueden alcanzar un diámetro de 30 centímetros. Imagina que estás de pie en el borde de un cañón, donde las paredes se elevan hasta una altura de 300 metros y sus tonos brillantes de rojo y naranja te hacen sentir como si hubieras llegado a otro planeta. Este impresionante Gran Cañón del Tíbet en Xinjiang, China, fue formado hace millones de años, pero su belleza sigue fascinando a millones de viajeros. ¿Sabías que en este cañón puedes encontrar rastros de antiguos mares? En sus paredes se pueden ver restos fósiles de seres marinos, como los amonites, que habitaban aquí cuando esta área estaba bajo el agua. El cañón no solo atrae por su majestuosidad visual, sino que también es un verdadero tesoro de historias geológicas. Ahora imagina que en este lugar puedes encontrar especies raras de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Aquí habitan especies únicas como el gorila tibetano, una cabra salvaje que se mueve con destreza por las paredes verticales. Esto hace que el Gran Cañón no solo sea hermoso, sino también importante desde el punto de vista de la biodiversidad. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente increíbles. En algunos lugares, el cañón alcanza una anchura de hasta 100 metros. Puedes imaginarte cómo el viento aúlla entre estas paredes gigantes, creando efectos sonoros asombrosos que recuerdan a la música. ¿Sabías que hay algo aún más asombroso? En este cañón puedes encontrar formaciones únicas como torres y columnas, cuya altura a veces alcanza los 30 metros. Los científicos estudian sus formaciones geológicas que proporcionan información sobre el desarrollo de la Tierra a lo largo de millones de años. ¿Sabías que algunas rocas en esta montaña tienen más de 100 millones de años? La valle de Jiushaigu, en Sichuan, es mucho más que un simple parque natural. Es un verdadero caleidoscopio de colores donde el agua tiene increíbles tonos que van desde el azul turquesa hasta el azul profundo. Imagina un lugar mágico con más de 100 lagos, cada uno con un compuesto y color únicos. Pero esto no es todo. La altura de algunas cascadas puede llegar a los 30 metros. ¿Sabías que sus corrientes forman cascadas que parecen pinturas paisajísticas? Cada cascada está rodeada de densos bosques donde habitan especies raras de animales, incluyendo pandas gigantes que pueden pesar hasta 150 kilos. No menos impresionantes son los bosques formados por árboles con más de 100 años de edad. Estos árboles crean una verdadera historia de hadas, con sus ramas entrelazadas,
formando un túnel verde por el que es imposible no pasar. Aquí crecen más de 500 tipos de plantas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Imagina que este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2012. No es solo un título, sino un reconocimiento de su unicidad y su importancia para el ecosistema del planeta. Aquí puedes encontrar especies raras como el oso negro del Himalaya y el lobo rojo, que están en peligro de extinción. Este bosque es capaz de liberar hasta un 30% del oxígeno en el entorno, lo que lo convierte en esencial para la ecología local. El Parque Nacional Pudahuo ocupa una superficie superior a los 130 kilómetros cuadrados. Este parque es asombroso no solo por sus dimensiones, sino también por la diversidad de su flora y fauna. Aquí habitan más de 150 especies de aves, incluyendo los raros grullas grises, con una envergadura de hasta 2 metros. Pero esto no es lo más extraño. En el parque se encuentra uno de los lagos más altos de China, el lago Shuqing, que se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Imagina cómo brilla este lago bajo los rayos del sol, rodeado de majestuosas montañas. ¿Sabías que es aún más asombroso? En Pudahuo crecen árboles que pueden alcanzar una edad de hasta 1000 años. Estos pinos no solo son antiguos, sino que son testigos de la historia, conservando en sí mismos muchos secretos y leyendas de las tribus locales. Cada año, el parque atrae a miles de turistas que desean disfrutar de su belleza y sus formas naturales únicas. Por ejemplo, los senderos para peatones, con una longitud superior a los 100 kilómetros, permiten explorar paisajes pintorescos y respirar aire puro de montaña. Y ahora, imagina esto. En el parque hay estaciones meteorológicas que registran el nivel de contaminación del aire. Los datos muestran que el nivel de contaminación aquí es 3 veces menor que en las grandes ciudades de China. Esto convierte a Pudahuo no solo en un lugar ideal para el descanso, sino también en un verdadero pulmón del país. A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, la naturaleza crea condiciones asombrosas para la vida. ¿Sabías que otra cosa que asombra es que el Valle del Río forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y no es casualidad? Cada rincón aquí está lleno de vida y misterio, y tal vez por eso este lugar atrae a millones de personas cada año. Imagina un bosque donde los árboles no crecen, sino que se han petrificado en piedra. Es el bosque de piedra en Yunnan, China, con una superficie de aproximadamente 300 kilómetros cuadrados. Estas formaciones rocosas inusuales alcanzan alturas de hasta 40 metros y parecen troncos de árboles gigantescos petrificados durante millones de años. Pero esto no es todo. ¿Sabías qué ocurrió aquí hace 25 millones de años? Como resultado de procesos subterráneos y la erosión, se formaron estas estructuras kársticas fantásticas que hoy atraen a turistas de todo el mundo. Las leyendas de los habitantes locales cuentan que estas figuras pétreas son personas convertidas en piedra por sus acciones. Y ahora imagina cómo caminas por senderos estrechos, rodeados de rocas que recuerdan un bosque, pero con una textura completamente distinta. Espinas afiladas, picos poderosos y superficies lisas. Algunas de estas formaciones tienen nombres
como columnas del dragón o árboles de piedra, y cada una de ellas guarda su propia historia. Pero esto no es lo más extraño. En este lugar único se ha encontrado una especie rara de fauna, ranas que viven solo en esta región y parecen haber salido de una película de ciencia ficción. Estas anfibias tienen una coloración vibrante y pueden cambiarla según el entorno. Y lo más asombroso es que aquí puedes ver cómo las nubes se acercan tanto que parece que estás en el cielo. Chuanyan Shichuyu Feng no es solo una montaña, sino un símbolo cultural que os dejará sin aliento por sus dimensiones. Alcanza más de 1800 metros de altura. Imaginaos volando sobre las nubes desde la cima, con un mar de verde extendiéndose debajo de vosotros. Lo que realmente impresiona son las formaciones rocosas únicas, como si hubieran sido esculpidas por un maestro. Parecen torres gigantes que se elevan hacia el cielo, y no es casualidad. Las antiguas leyendas cuentan que aquí vivían los dioses y sus espíritus aún deambulan entre las rocas. ¿Sabíais que hay algo aún más asombroso? Alrededor de Chuanyan Shichuyu Fen hay muchas cuevas ocultas que pueden presumir de estalactitas de varios metros de longitud. Cada una de ellas guarda sus secretos y solo los más valientes se atreven a explorarlas. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. Los lugareños aseguran que en algunas de estas cuevas se puede escuchar el susurro de tiempos antiguos. No son solo rumores, en una de ellas se encontró cerámica datada hace más de 2000 años. Imaginaos cómo aquí se cruzaron los destinos de las personas, cada una dejando su huella en la historia de la región. Alrededor de la montaña hay senderos que llevan a miradores pintorescos desde donde se pueden disfrutar vistas que cautivan a cualquiera. La altura de la roca más alta alcanza más de 300 metros. Es como una pared que se eleva hacia el cielo. Esta mitología añade aún más misterio a este lugar ya único. ¿Sabías que algo aún más intrigante? Algunos investigadores afirman que en Huangshan se pueden encontrar minerales raros que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. El lago Erhai, ubicado en la provincia de Yunnan, ocupa una superficie de 330 kilómetros cuadrados. Imagínense, es como dos grandes ciudades completamente sumergidas en agua, donde las profundidades submarinas alcanzan los 30 metros. ¿Han oído hablar de que este lago desempeña un papel crucial en la vida de los habitantes locales? Más de 100.000 personas dependen de sus recursos, incluyendo la pesca y la agricultura. Pero esto no es todo. El lago también ha sido el hogar de ecosistemas únicos donde habitan aves raras como el grulla negra y el pato mandarín. Ahora, imagine que en este cuerpo de agua no solo hay agua, sino una verdadera joya de historias. Los estudios muestran que aquí se han encontrado artefactos datados de hace 4000 años. Las leyendas locales cuentan que el lago surgió de las lágrimas de una diosa triste, lo que le añade una aura mística. Pero esto no es lo más extraño. Alrededor del lago se encuentran pintorescos pueblos donde aún se conservan las tradiciones del pueblo Bai. Sus festivales se celebran con un gran esplendor, incluyendo danzas coloridas y presentaciones musicales. ¿Saben que durante estos festivales se puede ver cómo los habitantes llenan el lago con pequeñas embarcaciones adornadas con flores? Cada primavera,
Miles de turistas se reúnen aquí para disfrutar del espectáculo de la floración de los lotos. Más de 600 toneladas al año. La montaña Fanjingshan, en la provincia de Guizhou, no es simplemente una cima, sino una verdadera enigmática obra de la naturaleza. Imaginen que esta montaña alcanza una altura de 2000 metros y en su cima se encuentra un ecosistema único que es hogar de más de 400 tipos de plantas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Pero esto no es todo. Fanjingshan es famoso por sus impresionantes formaciones rocosas que recuerdan castillos de cuento. Las leyendas locales cuentan que estas formas caprichosas fueron creadas por los dioses para proteger lugares sagrados, y realmente parece algo de otro mundo. Las rocas que se elevan sobre las nubes crean una vista cautivadora que es imposible olvidar. ¿Saben qué más asombra? Esta montaña fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017 gracias a sus únicos valores naturales y culturales. Sin embargo, esto no explica por qué aquí habitan numerosos animales raros como el mono dorado chino, cuya población mundial se ha reducido a menos de 2000 individuos. Fanjingshan atrae no solo a turistas, sino también a científicos que estudian su ecosistema. En uno de los recientes estudios se descubrió que el nivel de endemismo de las plantas en la montaña supera el 30%. Forma cascadas que brillan bajo el sol como joyas. Esta cascada no solo atrae a los turistas, sino que también es el hogar de muchas aves raras. Los desfiladeros del río Yangtze, que se extienden a lo largo de más de 200 kilómetros, son uno de los más impresionantes fenómenos naturales de China. Las paredes de los desfiladeros se elevan hasta una altura de 90 metros, creando majestuosas formaciones verticales que parecen proteger los antiguos secretos de esta tierra. Este lugar no solo es pintoresco, sino que también guarda muchas historias relacionadas con antiguas civilizaciones. ¿Sabías que aquí, en los desfiladeros, se encuentra uno de los lugares más profundos del mundo? La profundidad del río Yangtze alcanza los 77 metros en algunas secciones. El agua en esta zona tiene un color extraordinariamente vibrante, esmeralda, gracias a los minerales que extrae de las montañas circundantes. Los viajeros que pasan por estos desfiladeros pueden ver especies raras de plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Pero esto no es lo más asombroso. Los desfiladeros son conocidos por sus impresionantes paisajes y ecosistemas únicos, donde habitan animales como el alligator chino, que está en peligro de extinción. Este río no solo sostiene la vida en su entorno, sino que también forma las condiciones climáticas de toda la región. Imagina que en las rocas de los desfiladeros hay templos antiguos tallados en piedra hace más de 1000 años. Y lo más asombroso es que ascender esta montaña se considera un verdadero desafío, porque el ascenso no solo es físicamente exigente, sino también lleno de sorpresas, como, por ejemplo, encontrarse con aves raras que se esconden entre las ramas de los árboles. En una altura superior a los 1000 metros, la montaña Tian Shan, en la provincia de Zhejiang,
no solo se destaca por sus impresionantes acantilados, sino también por su flora y fauna únicas que habitan sus laderas. ¿Sabías que aquí crecen pinos que pueden vivir más de 1000 años? Sus raíces se infiltran en las rocas, creando asombrosas formaciones naturales. Cada año, miles de peregrinos y turistas suben a esta montaña para ver el famoso monasterio Tian Shan, que fue fundado hace más de 1000 años. Pero lo que realmente es asombroso es que el monasterio se encuentra a unos 700 metros de altura y es el centro de la práctica budista, donde se pueden encontrar monjes meditando ante los majestuosos paisajes montañosos. Pero eso no es todo. En Tian Shan se encuentra la famosa Senda de los 7 Milagros, que tiene una longitud de aproximadamente 3 kilómetros. Esta senda pasa a través de densos bosques donde se pueden encontrar especies raras de plantas y animales, como una gran lagartija de hasta 1 metro de longitud. Imagina que por esta senda no solo corre agua, sino también fuentes naturales con propiedades curativas que, según las leyendas, curan enfermedades. Cada año se celebran festivales aquí, donde los residentes locales y los turistas se reúnen para celebrar la cultura y las tradiciones únicas de la región. ¿Sabías que hay algo aún más intrigante? En la montaña Tian Shan se encuentran antiguas estatuas de piedra con más de 800 años de antigüedad. Y aquí hay otro dato interesante. El nivel de agua en el lago varía según la temporada, alcanzando a veces una profundidad de hasta 5 metros, lo que lo convierte en un lugar ideal para observar la migración de aves. La montaña Dangxia en Guangdong no es solo una montaña. Sus capas brillantes tienen una edad de aproximadamente 150 millones de años. Imagina cómo se formaron estas capas, creando formas y transiciones de color que pueden asombrar incluso a los turistas más experimentados. Cada una de estas capas es como un libro que cuenta sobre el clima y los ecosistemas que existieron en la Tierra hace millones de años. Lo más fascinante es que estas rocas están pintadas con tonos rojos, naranjas y amarillos tan brillantes que se las compara con una pintura. Parecen sacadas de un mundo fantástico. Ahora imagina subir por senderos que se retuercen entre estas gigantescas montañas de colores, y a tu alrededor solo hay silencio, interrumpido por el crujido de las ramas. Pero esto no es todo. La montaña Dangxia es conocida por sus únicas formaciones geológicas que se formaron debido a la erosión. Algunas de estas rocas recuerdan figuras de animales o personas, y los locales las llaman rocas guardianes. Realmente es intrigante. ¿Quién podría haber imaginado que la naturaleza puede crear formas tan extrañas? Lo que aún es más asombroso es que en la montaña se pueden encontrar especies raras de plantas y animales que solo viven en esta región. Algunas de ellas están en la lista roja y su población está disminuyendo rápidamente. Esto significa que este fragmento de naturaleza necesita protección y nosotros, como turistas, podemos ayudar a conservar su belleza. Cada año cientos de miles de personas vienen aquí para admirar estos paisajes únicos. ¿Sabías que en la montaña hay incluso senderos para parapentistas? Esto significa que cada tercer planta aquí es un tipo único que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. El Parque Nacional de Geoparques de Yardan en Dunhuang
Es un verdadero prodigio natural, donde las formaciones de arena alcanzan una altura de 80 metros. Imagina un paisaje donde los vientos crean esculturas caprichosas, similares a gigantescos hongos o castillos. Pero esto no es lo más extraño. En una superficie de más de 230 kilómetros cuadrados, puedes encontrar fascinantes yardanis, resultado de millones de años de erosión. Estas formaciones recuerdan olas de piedra que emergen del desierto y su edad se estima en decenas de miles de años. Lo que resulta aún más asombroso es que aquí se han registrado más de 100 tipos diferentes de plantas que han logrado adaptarse a las condiciones duras. Algunas de ellas solo se encuentran en esta región y sus raíces penetran en la arena dura hasta una profundidad de 3 metros para encontrar agua. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. En el Geoparque se encuentra un fragmento de la gran ruta de la seda, donde antaño pasaban caravanas que transportaban mercancías entre Oriente y Occidente. ¿Sabes qué es lo que realmente asombra? Estas tierras han sido testigos de numerosos eventos históricos, incluyendo enfrentamientos entre antiguos imperios. Imagina ahora cómo estudiantes de diferentes rincones del mundo vienen aquí para explorar no solo la naturaleza, sino también las rutas históricas que han dejado huellas en las arenas del tiempo. La altura de algunas rocas alcanza los 7 metros y es el lugar ideal para tomar fotos al atardecer. Cada año, el Geoparque atrae a más de 500,000 de turistas que desean ver este milagro natural y aprender sobre su rica historia. Pero lo que realmente intriga es que en este desierto los arqueólogos encuentran restos de antiguos asentamientos que datan de varios miles de años atrás. El Parque Geológico de Hong Kong no solo impresiona por sus hermosos paisajes naturales, sino también por sus formaciones geológicas únicas que se han desarrollado a lo largo de millones de años. Imagina rocas de hasta 100 metros de altura, formadas por basalto, que parecen haber sido talladas por las garras de gigantescos animales. Estas formaciones son conocidas como columnas del dragón y son el resultado de la actividad volcánica que dejó su huella en esta región. Cada año se organizan excursiones aquí, donde los turistas pueden disfrutar no solo de los bellos paisajes, sino también de especies raras de plantas y animales. ¿Sabías que en estos lugares habitan aproximadamente 400 tipos de organismos marinos? Además, hay más de 100 tipos de aves, incluyendo especies raras que están incluidas en el Libro Rojo. Es un verdadero paraíso para los ornitólogos y los amantes de la naturaleza. Pero esto no es lo más extraño. Dentro del parque geológico hay cuevas únicas formadas por corrientes subterráneas de agua que crean fascinantes ríos subterráneos. Estas cuevas no solo son interesantes desde el punto de vista geológico, sino que también están llenas de mitos y leyendas sobre antiguos espíritus que protegen estas tierras. Y ahora, imagina esto. En una de estas cuevas, los arqueólogos encontraron herramientas que utilizaban los antiguos habitantes de la región hace más de 10.000 años. Estos artefactos nos permiten asomarnos al pasado y comprender cómo nuestros antepasados sobrevivían en condiciones difíciles. ¿Sabías que hay algo aún más asombroso? Y lo que más asombra es que la temperatura del agua en algunos lagos
puede variar desde 0 hasta 30 grados Celsius, dependiendo de la estación del año. El Parque Nacional Forestal de Chanjiajie en China, ¿pueden creerlo?, fue la fuente de inspiración para la creación del mundo de Pandora en la película Avatar. Estos extraños pilares de hasta 800 metros de altura parecen brotar de la tierra, creando un paisaje que nadie podría haber imaginado. ¿Saben qué es aún más asombroso? En el parque se encuentran más de 300 tipos de plantas y animales raros, incluyendo el gibón de pecho blanco y el grulla china. Estos seres habitan en un ambiente saturado de oxígeno, lo que les permite prosperar en las condiciones únicas de esta región. Cada año, millones de turistas visitan el parque, pero la verdadera magia comienza cuando suben a la plataforma de observación Tianmen Shan, desde la cual se puede ver más de 1.300 kilómetros cuadrados de bosques. Y aquí es donde realmente se vuelve increíble. Un puente de cristal de 400 metros de longitud flota sobre el vacío, creando la impresión de que simplemente están volando sobre este mundo misterioso. Pero eso no es todo. ¿Sabían que en el parque hay senderos para peatones que pueden llevar hasta 2 semanas? Cada paso por estos senderos revela nuevas vistas de formaciones rocosas, únicas, que parecen estar vivas. Estos gigantes de piedra con sus picos afilados forman verdaderos laberintos donde se esconden cascadas y lagos cristalinos. Aquí se pueden encontrar especies raras de animales, como el oso negro y la cabra angora tibetana. Estos animales se han adaptado a las condiciones de alta montaña, lo que hace su supervivencia un verdadero milagro. La montaña Utai, con una altura superior a los 2.000 metros, es considerada una de las montañas sagradas del budismo. Imagina que en sus laderas hay más de 100 templos, y el más grande de ellos, el templo Fangwang, fue construido hace más de 7 siglos. Cada año, miles de peregrinos suben por su empinado camino para tocar el legado espiritual de este lugar. Pero esto no es lo más extraño. Alrededor de la montaña Utai hay un ecosistema único donde habitan especies raras de plantas, como los antiguos pinos, que pueden alcanzar una altura de 30 metros. Estos árboles, con su corteza dura y densa hoja, crean un contraste fascinante con los colores brillantes de las flores locales. ¿Sabes qué es aún más asombroso? La montaña Utai es el hogar de un fenómeno místico. Cada mañana sobre sus cimas aparece un misterioso niebla que, según las leyendas, desciende del cielo, simbolizando la presencia divina. Los habitantes locales creen que esta niebla trae buena suerte y purificación, y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. En la montaña hay miles de escaleras que llevan a diferentes templos, y su número supera los 10.000. Estas escaleras están hechas de piedra y madera, y muchas de ellas fueron talladas a mano, lo que hace que la subida sea aún más emocionante. Imagina a un peregrino subiendo por estas escaleras, con la mirada fija en la cima, donde se abre una vista impresionante de las montañas y bosques circundantes. Desde la altura, ve cómo las nubes se extienden por los valles, creando la ilusión de que está en el borde del mundo. Y lo más asombroso de todo es que la montaña Utai es uno de los 4 lugares sagrados del budismo en China, junto con las montañas Emei, Putuo y Lushan. ¿Qué te parece más asombroso? En el bosque de piedra se pueden encontrar rastros de civilizaciones antiguas,
restos de estructuras cultuales y herramientas dejadas por personas hace más de 6.000 años. Imaginen un cañón donde el río Yangtze se precipita desde una altura de más de 2.000 metros, formando algunos de los cañones más profundos del planeta. El cañón del Tigre Saltarín, ubicado en la provincia de Yunnan, se ha convertido en un paraíso para los alpinistas y los buscadores de aventuras. Pero, ¿sabían que este nombre está relacionado con una leyenda sobre un tigre que saltó sobre el río para escapar de los cazadores? Cada año, miles de turistas llegan aquí para caminar por senderos que se extienden a lo largo de los acantilados. Estos senderos no solo ofrecen vistas espectaculares, sino que también permiten explorar la flora y fauna únicas de la región. Imaginen pasear entre árboles que pueden alcanzar una altura de más de 30 metros y escuchar el rugido del río en la distancia. Pero esto no es todo. En el cañón también se encuentran las antiguas culturas de los pueblos Nasi y Bai, que han dejado su huella en forma de pueblos tradicionales. ¿Sabían que su arquitectura incluye casas construidas de madera con techos cubiertos de tejas? Algunos de estos edificios datan de más de 4 siglos atrás. Cada año, en el cañón, se celebra un festival en el que los residentes locales presentan sus danzas y canciones. Es un espectáculo increíble. Los trajes, adornados con bordados y cuentas brillantes, le dan al evento un ambiente especial. Si piensan que esto es asombroso, esperen a ver cómo ejecutan danzas tradicionales que cuentan historias sobre sus antepasados. Y en este lugar pintoresco se encuentra un objeto natural único, una cascada de aproximadamente 100 metros de altura.